¿Qué factores hay que tener en cuenta para ganar una elección? Vamos a ver, los factores son aquellos elementos claves, aquellos elementos importantes e imprescindibles que hay que manejar para ganar una elección. La imagen y las cualidades del candidato. Probablemente este sean los aspectos o uno de los aspectos más importantes y que va a tener mucho peso durante la campaña electoral y para ganar las elecciones. Y aquí está pues desmembrado en varias cualidades, en varias características, entre las cuales podemos mencionar al contacto directo que hace un candidato, ese contacto cara a cara. El hecho de que el candidato sea conocido, para ser apreciado, tiene que estar en contacto directo con la población, con los electores. Y aquí juega papel importante sus cualidades, sus características, sus actitudes, su comportamiento. En una campaña política, el candidato está puesto como en una vitrina y todos lo van a observar, cómo se comporta, cómo camina, dónde se sienta, cómo se viste, cómo come, cómo habla, qué gestos hace, qué muecas, etcétera, etcétera. Esto es un aspecto fundamental e importante en la campaña. Si el candidato no ha tenido contacto antes cara a cara y durante el proceso electoral recién trata de identificarse con la gente, eso no juega en su favor, sobre todo si sus características, pues, sus cualidades, sus actitudes, sus ideas acerca de la población son distintas. Si se muestra auténtico o si se muestra fingido, la gente lo lee rápidamente. La gente va a darse cuenta rápidamente de cómo es esa persona y de ahí justamente va a surgir su actitud, su orientación, si lo van a rechazar o lo van a aceptar como una persona que es digna de su voto. Entonces, esto pesa mucho en los pueblos pequeños, en distritos y provincias poco pobladas. En el caso de Perú es fundamental. Si el candidato no hace el contacto cara a cara, no tiene posibilidades de obtener los votos de los electores. En poblaciones más grandes es mucho más difícil hacer este tipo de contacto cara a cara, salvo que eso lo haya hecho mucho antes. Por eso siempre todo político siempre está en campaña. El que tiene algún objetivo político siempre está en campaña, siempre está inmiscuido con la gente. El hecho de ser conocido también pesa. Hay algunas personas que son conocidas por cosas buenas y otras por cosas malas. Los que son conocidos por cosas buenas les va a favorecer grandemente justamente para hacer su campaña electoral y para ganar las elecciones. El hecho de tener méritos es fundamental. Esto es lo que también va a reconocer la población, el hecho de haber logrado algo que tenga significado para la población, algo que la gente considere que es importante, que tiene peso en esa persona, de tal manera que los méritos pues son valorados siempre y cuando la gente considere que es fruto del esfuerzo, fruto de las características personales de una persona y que lo hacen merecedor y digno también de su voto. La cualidad de facilidad de palabra es fundamental. Todo candidato tiene que hablar, sea un elector, sea un grupo de electores o sea a una masa de electores. Tiene que tener cualidades de orador, es decir, saber hablar en público. No significa que todos pues tengan las habilidades de un orador, como hay ciertos candidatos que tuvieron o que tienen unas características
que le llevan en ventaja a otro. La facilidad de palabra es importante, ayuda muchísimo porque permite transmitir lo que el candidato quiere decirle a la población. Ayuda muchísimo. La facilidad de palabra, las cualidades de oratoria, dan mucha ventaja a un candidato, sobre todo cuando se trata de organizar, por ejemplo, mítines, de organizar debates. Eso ayuda muchísimo. Hay otras características también que tienen que ver con su comportamiento y eso pesa mucho. Las cualidades y características del candidato que hacen de él una imagen en el elector pesa muchísimo en una campaña electoral y muchas veces es factor importante para ganar una elección. La plancha y el equipo que lo acompaña al candidato también juega papel importante, papel fundamental. Si el candidato cabeza tiene tanto peso, tiene tanto aprecio, tanta posibilidad de que la gente vote por él, los que lo acompañan, si son desconocidos, pasan desapercibidos. Pero los que acompañan, tanto tengan características buenas o características negativas, van a influir de todas formas en un proceso electoral, porque también si el candidato, si la organización política tiene posibilidades de ganar, van a empezar a escarbar en la vida personal y privada de los que lo acompañan, justamente para encontrar algún defecto, algún error, algo que permita pues bajarlos, algo que permita restarles electores, porque así son las campañas y los procesos electorales. Entonces, el candidato tiene que tener mucho cuidado al elegir sus acompañantes. Preferibles que sean desconocidos, si es que él tiene tanto peso, a ser conocidos, pero con asuntos negativos que pueden, en vez de sumarle, restarle. Entonces, el acompañante, si no suma, al menos no debe restar. Eso es muy importante, ya se ha visto en procesos electorales anteriores, que los acompañantes también pueden jugar a favor o en contra de una candidatura y de las posibilidades para ganar las elecciones. Un tercer factor importante para ganar las elecciones es el dinero y los recursos, que ya lo vimos anteriormente. El tener plata no lo hace automáticamente ganador a un candidato, pero sí lo ayuda mucho. Entonces hay que manejar también el dinero y los recursos con cuidado para no mostrar pues ante los ojos de los electores una excesiva ambición por ganar las elecciones. Tampoco pues debe tener lo ínfimo un candidato, porque si no el elector suele pensar para qué quiere ser candidato seguramente tiene algunos intereses, algunos objetivos. El dinero y los recursos son fundamentales en una campaña porque ayudan mucho, son un medio importante que permiten pues que ayudan a ganar las elecciones. ¿Cuánto dinero y cuántos recursos debe tener un candidato? No se sabe. ¿Por qué? Porque eso depende de las circunstancias, depende de cómo se presenta una campaña. Puede ser que el candidato y su grupo proyecte una cierta cantidad de fondos, pero solamente la campaña le dirá si requiere más en determinadas circunstancias, cuando arrecia la campaña y se requiere más fondos. Depende también cómo se da el escenario, cómo se presentan los otros candidatos. En el caso de haber segundas vueltas, va a tener que tener un fondo adicional para hacer la segunda campaña. Hay, digamos, candidaturas que requieren pocos fondos, digamos, en un distrito, el caso de Perú, por ejemplo, hay distritos muy pequeños que no se requieren muchos fondos, pero hay distritos que son muy grandes y que para visitar a los electores se requiere pues contar con movilidad, por ejemplo,
y eso requiere pues gastos diarios. En países, el Perú por ejemplo es un país grande, es un país con departamentos muy alejados y el candidato debe tener los suficientes recursos como para poder desplazarse a todos los lugares. Porque es importante visitar cada uno de los lugares. A veces ciertas características del candidato lo hacen pues hacer campañas particulares, pero de todas maneras tiene que tener dinero y recursos para poder desplazarse, para poder movilizarse y para todo lo que se requiere en una campaña. Se requiere pues afiches, se requiere volantes, publicidad, etcétera, etcétera, y todo eso son costos. El partido, movimiento u organización política es importante, también juega papel importante en un proceso electoral, en una campaña. Hay partidos, por ejemplo, que están, digamos, en un ascenso positivo en determinadas coyunturas electorales. En cambio, otros, por el comportamiento, por el desgaste que han tenido, pues se hallan en una situación desfavorable, otros que son desconocidos. Entonces, el partido, el símbolo, puede ayudar mucho en un proceso electoral. Hay símbolos y partidos que son ya conocidos por la tradición, por los años que tienen en el escenario político, y otros que aparecen, digamos, coyunturalmente, y si son desconocidos van a tener que hacer mayor esfuerzo para hacerlos conocidos, justamente. Ahí los medios de comunicación, al visitar pues a las localidades, los afiches, los volantes, los medios de comunicación para hacerlos conocidos. Ahí también, digamos, se combinan con el candidato. Si el candidato es conocido, si tiene mucha expectativa, entonces va a hacerse conocido pronto su símbolo, pero si no va a costarle mucho más. Entonces, en determinadas circunstancias, el partido, el símbolo ayuda por estar, digamos, en una situación positiva, por ejemplo, por haber hecho un gobierno exitoso, o lo contrario, si hizo un gobierno, digamos, que a los ojos y a opinión de la población resultó negativo, justamente ese partido está en una situación desfavorable si quiere ganar las elecciones. La relación con un pariente político o personaje famoso. A veces, si ese personaje famoso pues tiene algún mérito, es considerado por la población, ha tenido una trayectoria, ha sido querido por la población, puede ayudar, pero no determina. El espaldarazo no siempre resulta positivo, no siempre resulta determinante en una elección, pero sí puede ayudar. Puede ayudar en el caso de que ese personaje tenga pues buena imagen ante el elector, pero si tiene una imagen negativa, esa relación va a jugar en su contra. Hay, digamos, experiencias en las que se ha visto que la relación con esa persona, que no siempre es bien vista por el elector, juega en contra de las aspiraciones políticas de un candidato. Entonces es importante también cuidarse de relacionarse o no relacionarse con ciertas personas, dependiendo si son queridas y apreciadas por los electores y la ciudadanía. ¿Se requiere organizarse para hacer la campaña electoral y para ganar las elecciones? Sí. Aunque sea una organización mínima, por ejemplo en distritos pequeños donde el alcalde prácticamente es el que hace su campaña, el que hace prácticamente todo, que tiene muy pocos allegados que lo apoyan, que están con él durante la campaña. De todas maneras hay que tener una organización básica y mínima, justamente para
poder hacer las tareas, para encargarse de las tareas diversas que requieren una campaña. Una campaña, como dijimos, dependiendo de la envergadura que tenga, si son distritos pequeños, como el caso del Perú, va a tener una organización mínima que normalmente lo encabeza el mismo candidato. En cambio, en ámbitos mayores, de poblaciones más grandes, se requiere ya una organización que se encargue de aspectos específicos. Por supuesto que el candidato tiene que estar viendo y evaluando cómo van los diferentes, cómo van la organización en general, pero no lo va a hacer todo, no va a poder hacerlo todo. Por ejemplo, debe haber un comité ejecutivo, en el caso de una organización grande, que permita tomar las decisiones donde pesa mucho la opinión y la palabra del candidato. Hay una asamblea, digamos, de simpatizantes, donde ahí se discuten ciertas cosas. El equipo técnico encargado de ejecutar las cosas ya específicas, el comité ejecutivo normalmente toma las decisiones, el comité técnico es el encargado de ejecutar las decisiones, hay asesores ahí, digamos, los asesores son, o el asesor es fundamental en este aspecto, hay un comando de campaña, hay una comisión de organización o comisión de economía que tiene que ver con todos los recursos, los ingresos y gastos. La comisión de organización tiene mucho que ver pues con las actividades que va llevándose a cabo, manejar la agenda política del candidato. Hay una comisión de prensa y propaganda que tiene que ver directamente con su relación con los medios de comunicación, con la imagen del candidato, de cómo se presenta, tienen que estar viendo todos sus aspectos. Bueno, hay otras comisiones también, dependiendo pues del tamaño de la organización y de la circunscripción electoral en la cual se presenta. El comando de campaña está viendo todas las cosas precisamente que tienen que ver con la campaña. Bueno, cada organización política tiene que organizarse de acuerdo a las necesidades que requiere su propia campaña. Digamos, no hay un modelo, no hay un molde para establecer una organización básica para hacer la campaña, pero sí hay que tener en cuenta las funciones básicas que requieren, que justamente requieren personas ahí de manera imprescindible. Ahí también algunos datos nuestros.